Buenas noches a todas las que nos están escuchando, viendo esta noche de jueves de Luciérnagas, 22:39 de la noche. Díganos si se está cortando la transmisión, si se está viendo bien. Tuvimos un pequeño problema en la transmisión anterior, pero esperamos se resuelva. De acuerdo a lo que estamos viendo aquí, estamos saliendo bien. Coméntenos si es que esto está sucediendo así. La primera mitad del programa, que vamos a resumir en unos minutos más, hablamos de la crisis de Venezuela, el contexto latinoamericano, el papel de México en esa situación, y en esta segunda mitad habíamos prometido, y lo vamos a hacer así, con dos invitados, analizar esta violencia del Estado mexicano, lo que se conoció hace unos días del espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos y la violencia cada vez más descarnada contra los movimientos sociales, especialmente lo sucedido ayer en Tiripetío, y lo que ya vivimos hace unos meses en Arantepacua y en general contra los movimientos sociales. Dejen el comentario si es que se está viendo y escuchando bien. Vamos a la cortinilla y entramos de lleno al debate. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers, la rage gravée depuis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes te volent ton enfant pas, imagine un mur et un poli de la rage, car impossible et cette paix d'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. Estamos de vuelta esta noche en Luciérnagas y habíamos prometido a dos invitados de lujo. Hace rato el Adalberto nos puso la mesa o la vara difícil, pero no vamos a desmerecer en esta mesa de esta noche. A la izquierda, como debe ser, Eduardo Nava, doctor, buenas noches, Moctezuma, investigador de la Universidad Michoacana, experto en ciencia política. Analizaremos a fondo el tema de Pegasus, el espionaje y la violencia del Estado. A nuestra derecha, un habitual ya del programa Luciérnagas, Lenin Contreras, también maestro, economista, importante activista en la ciudad y en el Estado. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches al público que nos ve. Claro que sí. Doctor, entremos ya de lleno a la discusión. Están aquí ya la gente diciendo ya lo puedo sintonizar, se escucha perfecto, quitémonos el nervio de encima, estamos en vivo y en directo, 22:42, compartan, dejen comentarios y empecemos. Doctor Nava, Eduardo, ¿qué está pasando con el Estado mexicano que se ha desatado, o por lo menos está saliendo a la luz, esto que lo imaginábamos, que éramos espiados, que éramos escuchados, pero que hoy está demostrado a partir del reportaje del New York Times hace unos días? Bueno, efectivamente ya sabíamos que ha sido habitual, más o menos, el que el Estado mexicano, los gobiernos, ejerzan algún tipo de vigilancia o espionaje sobre la población y en particular sobre quienes se presentan como opositores o críticos al régimen o al gobierno en turno. Pero por primera vez tenemos evidencias similares a las que están aflorando en este momento a partir de una investigación promovida por varias organizaciones de derechos humanos y sociales y que ha sido publicada en un reportaje muy amplio por el diario The New York Times, que pone en juego todo su prestigio periodístico en esta empresa de develar los mecanismos a través de los cuales el Estado mexicano está ejerciendo este espionaje. En realidad, de lo que se trata es de uno de los rasgos de un régimen autoritario que está estrechamente vinculado entonces con los episodios represivos, con las desapariciones forzadas que hemos visto también a lo largo de estos años, con la violencia desatada particularmente desde finales de 2006, cuando supuestamente se hizo esta declaratoria de guerra al narcotráfico y que lo que ha generado ha sido un ambiente que en parte sí puede corresponder a una escalada de la delincuencia, pero en donde también a aguas revueltas el propio gobierno puede actuar con cierta impunidad. De ahí matanzas como la de Tlatlaya, matanzas como la de Tanuato, como la de Apatzingán y varias otras que sobre todo investigaciones periodísticas han puesto al descubierto en distintos momentos.
Y precisamente por eso, porque al gobierno le interesa ocultar la información relativa a todos estos abusos de poder y muchos más, así como la corrupción, que también se ha extendido y se ha profundizado, ha alcanzado niveles que pocas veces o quizás nunca habíamos visto en nuestro país, es que le interesa controlar a los medios de prensa. Y aquellos que no controla, pues desde luego ha puesto en marcha este operativo para tratar de obtener información por una vía ilegal. Hemos visto en este gobierno de Enrique Peña Nieto escándalo tras escándalo, ya sea por la corrupción, ya sea por la represión, por graves violaciones a derechos humanos, y ahora a nivel internacional, pues por este escándalo que representa el uso de una tecnología altamente sofisticada, aunque el término no es el más adecuado, una tecnología muy de punta para no para combatir a los cárteles del narcotráfico, a la delincuencia, sino para utilizarla contra opositores o críticos, ya sean periodistas, ya sean activistas, defensores de derechos humanos, ya sean promotores en contra de la corrupción, y una serie de personajes que aparecen en el reportaje del New York Times, pero que en 2 o 3 días es una lista que ha ido creciendo, en donde cada vez vemos que el espionaje es mucho más generalizado de lo que pensábamos. El espionaje es mucho más generalizado de lo que pensamos. Dura frase de Eduardo Nava para cerrar el análisis. Lenin, ¿por qué un Estado que elegimos democráticamente, que se supone que está para salvaguardar a los ciudadanos, para respetar los derechos humanos, para respetar la intimidad de las personas, invierte más de $80 millones en un software sofisticado comprado a los israelitas para espiar a activistas sociales? No a delincuentes, no a terroristas, por decirlo de alguna forma. O gobernadores prófugos. O gobernadores, o entre ellos mismos se terminan espiando. Porque un Estado que digamos que nos representa o nos debería de representar, hace esto. Que el ciudadano común que nos está viendo, que sintoniza esta emisión de Luciérnagas, ¿cómo explicarse? Ayer lo veía en un video, hoy lo veía en un video de lo que pasó en Tiripetío, y una niña, cuando los policías de manera natural estaban golpeando a un chico poblador, ella gritaba, llámenle a la policía. Y entonces decía el papá, pues ellos son la policía, son los que están golpeando, ¿con qué vamos a llamar? Pero claro, porque el ciudadano común piensa en el Estado como el ente defensor de sus derechos. ¿Qué está pasando en este Estado que hace esto contra sus ciudadanos? Creo que para responder esta pregunta tenemos que visualizar que el espionaje solamente es un mosaico de un panorama más amplio. Al mismo tiempo vemos una agudización de la represión contra movimientos sociales, desapariciones forzadas contra activistas, asesinatos extrajudiciales contra periodistas. Creo que finalmente tiene que ver con que el Estado pretende, y lo voy a decir así claro porque creo que es la palabra adecuada, pretende exterminar a la disidencia política. Eso es propio de los estados tiránicos, autoritarios, pero que, digamos, corresponde a una lógica más profunda. Creo que tiene que ver con el modelo económico. Como el modelo económico, desde hace 30 años, es profundamente injusto, desigual, ha generado muchísimo descontento social. Desde el campesino que lucha por la recuperación de su territorio, hasta el estudiante que lucha por ingreso a la universidad pública, o profesores que luchan por sus derechos laborales. Todos estos fenómenos son producto precisamente de este sistema, de este modelo económico que hiperconcentra la riqueza socialmente producida en unas cuantas manos, en unos cuantos empresarios. Un dato que decíamos hace algunos días era que 4 personas concentran el 10% del Producto Interno Bruto en este país. En ese sentido, me parece que la élite gobernante ha construido un gobierno que por medio de la violencia, la fuerza, contenga ese descontento. Es decir, este régimen criminal, este gobierno infame, responde a las necesidades de un modelo económico igualmente desigual, infame e injusto. Es decir, es la respuesta lógica de la élite gobernante, empresarios, de gobernantes, para mantener el descontento social.
Es una especie de guerra contra el pueblo, guerra contra aquel que se movilice, contra aquel que luche por sus derechos sociales. En términos estrictos, nosotros creemos que este modelo económico y este régimen político han asesinado a la democracia. Entonces, me parece que hoy es sistemático esta violencia, a tal grado que me parece tendremos que llamar al gobierno como que es un gobierno autoritario y profundamente déspota. Déspota y autoritario. Eduardo, por menos de esto cayó Nixon. Así parece, sí. Casa Blanca, Tanuato, Uh-huh. Tlataya, lo que sucedió en Oaxaca, Apatzingán. Es decir, hay una serie de hechos muy lamentables en México, y Peña ahí sigue. Sí. Hay una crisis de régimen importante, de credibilidad, con un 18%, la última encuesta que sacó Reforma. 12% en la historia de este país no había habido... un presidente más impopular no lo había habido. ¿Cómo se sostiene? Bueno, porque hay una serie de blindajes al interior de la del propio grupo de gobierno. Hay un sistema de partidos que permite simular que está vigente la democracia. Hay una corrupción muy extendida que va más allá de los primeros niveles de gobierno y alcanza pues incluso a quienes formalmente se presentan como opositores dentro de este sistema de partidos. En fin, el gobierno ha logrado corromper una parte muy importante, desde luego los medios de comunicación, una parte muy importante, si no de la sociedad, sí de los grupos o los círculos que ejercen el poder o las distintas modalidades del poder. Me refiero al Congreso, me refiero a la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial en general, me refiero desde luego a los medios de comunicación, me refiero a las iglesias, que también aparecen como cómplices muchas veces de este gobierno. En fin, una serie de círculos que apuntalan de alguna manera este sistema. Pero pensamos que de alguna manera esto no puede durar tampoco indefinidamente. Es decir, sí va a tener un fin y creo que no va a ser el mejor para los actuales gobernantes. Ya sea que la población sí comience a movilizarse en serio para poner un freno, poner un alto a tantas expresiones de autoritarismo, o bien que los propios escándalos internacionales obliguen a aislar o aíslen al gobierno mexicano y que lo obliguen a tomar medidas muy de emergencia. Pero cuanto más se busque la represión, cuanto más sigan las violaciones a los derechos humanos, como es esto, como es toda esta serie de cosas que han ocurrido en México durante los últimos años, mientras más ocurre esto, pues mayor es el desprestigio de nuestro país, mayor es el desprestigio del gobierno, mayor es el desprestigio internacional de Enrique Peña Nieto, que ya no tiene grandes espacios, grandes márgenes donde moverse, ni en el ámbito interno, ni tampoco en el ámbito exterior. En el ámbito exterior, veíamos, lo analizamos en la primera emisión de Luciérnagas hace un rato, este papel bochornoso que está jugando Videgaray, sí, como ariete de un gobierno que los desprecia aparte, porque el gobierno de Trump desprecia al gobierno de Peña Nieto, sí. Es decir, aunque digan que es amigo del cuñadísimo, pues no tiene mucho sentido del yerno, no tiene mucho sentido esta relación, ¿no? Pero aún así hay una visión de subalternidad, de ver siempre más arriba a Estados Unidos y no de verlos iguales como dos países distintos. Siempre esta élite, esta burocracia mexicana que ve como referente, se van y se educan allá, entienden la política como la entienden allá. O llevan a sus familias. O llevan sí, como el caso del presidente del PAN, exacto. La mayoría lo tiene viviendo en Estados Unidos. Pero, aunque con ese desprecio, aún con esas situaciones, insistíamos, ¿qué hace el Estado? No busca mayores niveles de legitimidad. Entiende que hay un desprecio generalizado, entiende que está ya en la lona, en la posibilidad de caer, y busca como salida la salida autoritaria. Sí. Y entonces vemos hechos como los de ayer, que no se entienden sin una llamada de Silvano al propio Peña Nieto, a los aparatos estatales. Esto está sumamente coordinado, ahora a partir de que existe esto del mando único a los 3 niveles de gobierno. ¿Por qué esta violencia desmedida que hemos vivido últimamente a los movimientos sociales y en general a la sociedad?
Creo que es evidente que la burocracia que gobierna este país tiene una actitud lacaya contra el gobierno norteamericano. Y no es de hoy, o sea, no es el primer tipo Videgaray que se pone de tapete contra los intereses norteamericanos. Creo que eso es lo primero que tenemos que caracterizar, porque tiene que ver con una cuestión más estructural y es el papel que juega el Estado mexicano dentro de los intereses norteamericanos. Históricamente el gobierno mexicano, el Estado ha sido supeditado, y basta recordar algunos hechos como el Plan ASPAN, el Acuerdo de Ciudad para América del Norte, o el Plan Mérida, donde abiertamente el gobierno de Estados Unidos, Washington, plantea, ¿no?, su injerencia militar y seguridad interior a partir de configurar su territorio, el territorio mexicano como parte de su área de influencia. Es decir, creo que eso es importante, y eso es importante señalarlo porque hay algunas lecturas que intentan explicar este fenómeno como hechos aislados, como ausencia del Estado mismo, como excesos de algunas burocracias políticas o de algún mando militar o policíaco, y no, yo creo que ahí hay que ser tajantes. Este modelo de violencia, este modelo de represión, de cinismo descarado, es muy útil, insisto, para salvaguardar los intereses de las élites económicas, que realmente son las que gobiernan este país. Es decir, si nosotros analizamos qué tan sistemático, qué tan cotidiano son los feminicidios, la violencia, nos damos cuenta que el mecanismo de gobierno es un mecanismo de terror, ejercer terror a la población, inhibir su participación política y de esa manera mantener el gobierno y el poder, y con ello mantener reproduciendo este sistema injusto, desigual y de impunidad. Y en esto me parece hay una aceptación de lo que llaman el Estado profundo norteamericano. O sea, el Estado profundo sabe que el gobierno mexicano violenta derechos humanos, sabe que no se respetan las libertades individuales, pero finalmente también es útil para su lógica económica, porque bueno, a partir de este desplazamiento de comunidades, de represión de activistas, de violación de derechos humanos, las empresas norteamericanas básicamente saquean el país. Y si no, bueno, en la lista las listas estas empresariales publican, de las 100 principales transnacionales en el país, 56, 60 son norteamericanas. Sí, son las que saquean el país. Entonces, a partir de esta lógica de terror, pues ellos se ven beneficiados, y por eso, pese a que hay un desprecio de la actual administración en Washington, el Estado profundo norteamericano, el imperio, sabe que le es útil, y no va a haber ninguna condena como si la hay en este caso con el gobierno de Maduro, ¿no? O sea, ahí hay una complicidad claramente expuesta en términos de la diplomacia internacional. Vamos a meter una pullita en la mesa. 22:57 en vivo, en directo. Luciérnagas, dejen sus comentarios para leerlos o preguntas a nuestros invitados de esta noche. Doctor, crisis de régimen, un gobierno espía, un gobierno que va contra los movimientos sociales y un movimiento partido entre una visión electoral, profundamente electoral, como una salida a la crisis de régimen, es decir, buscar en el 2018 una transformación de las instituciones, estando en ellas y no apostando a estar en, nosotros decíamos, una discusión que tuvimos hace 2 emisiones, que había que estar con pies en todos los lugares. Había que impulsar desde los movimientos sociales la gran transformación, y lo vemos en Venezuela, sin un profundo movimiento de calado, como lo que está pasando en Bolivia, más o menos con este impulso social, puedes lograr ciertas reformas importantes. ¿Cómo revertir una reforma energética si no puedes revertir un fraude electoral en el Estado de México? ¿Cómo revertir una reforma laboral que vivimos y sufrimos nuestra generación, que no conoce derechos laborales, que no conoce ningún espacio de desarrollo, por ejemplo, en la salud? No tenemos derechos. ¿Cómo lograr todo eso sin tener esta pata en el movimiento social? Es decir, se están encontrando 2 modelos que no pretenden chocar, yo no veo que pretendan chocar, pero que no van a converger para el 2018. ¿Usted cómo lo ve? Sí, creo que tienes mucha razón. Efectivamente, de muchos años atrás hay un divorcio importante entre el aparato político electoral con sus distintas expresiones, el sistema político formal, vamos a decirle así, y una gran cantidad de expresiones del movimiento político social, o al revés, social y político, ¿no? Poniendo por delante lo social, que es lo que más moviliza
a este sector de México. Y efectivamente coincido en que se ve difícil una convergencia plena. Sin duda habrá puntos de contacto, creo que sí. Un ejemplo es el acercamiento de la sección 22 de la CENTE con el partido Morena como principal partido de oposición que se presenta, pero creo que estos no están suficientemente generalizados para darle un impulso decisivo a el posible triunfo electoral del candidato centroizquierdista. Entonces, efectivamente, creo que este es un problema que las izquierdas tienen que resolver y hay muy poco tiempo para ello, aunque ya lo hemos visto de alguna manera como en un periodo muy breve se pueden armar también grandes bloques electorales como ocurrió en 1988 o como ocurrió en 2006, precisamente porque la expectativa de triunfo puede atraer también a importantes sectores del movimiento social. Sigo contigo. ¿Error o acierto dejar pasar lo del Estado de México? Creo que no se ha dejado pasar. Lo que pasa es que hay un cambio de táctica. No está cerrado el episodio del Estado de México, pero se ha marchado exclusivamente por la vía formal, digámoslo así, por la vía judicial. Todavía no llega realmente a las esferas judiciales, puede llegar incluso al ámbito internacional, si es el caso, si no hay una solución interna al caso del fraude electoral en el Estado de México, pero efectivamente sí ha habido un freno a la movilización social. Yo no doy por cerrado el caso del Estado de México, creo que tampoco López Obrador y los dirigentes de Morena como principal partido de oposición. Lo que es muy claro es que el PAN se ha deslindado, a diferencia de lo que ocurre en Coahuila, donde el PAN está denunciando el fraude electoral. En el Estado de México sí se ha hecho a un lado. Pues quedó como cuarta fuerza en realidad el PAN en el Estado de México, cayó en su votación terriblemente y en parte por eso, pero también por un pragmatismo extremo, por no querer acercarse, como otrora sí lo hizo en otros momentos, a la denuncia del fraude electoral. Pero bueno, creo que son circunstancias muy distintas. Morena está cuidando mucho su imagen. Demasiado tacticismo electoral. Demasiado táctica electoral, efectivamente, y ha optado entonces por esta táctica muy formalista, muy judicialista y muy poco llamando a la movilización. Sin embargo, ya ha habido expresiones que no sé si llamar espontáneas, pero sin duda muy fundadas, de los propios electores que han salido a la calle, no en el número que era de esperarse, pero que por sí mismos sí han salido a expresarse contra el fraude electoral. Para cerrar esto contigo, ¿crees que este síntoma de que los electores rebasen al partido por el que decidieron votar es acierto o error? Que te rebasen tus propios electores como tú lo estás proponiendo. Desde luego es un error, desde luego, pero bueno, es una táctica que ellos han decidido así. Tenemos público de Morena, entonces vamos a sin ver. duda, y bueno, de Morena. Ojalá que lo reflexionen también. Exacto, y creo que deben de reflexionar los errores del pasado cuando decidieron, por ejemplo, no llegar al Zócalo porque estaban los maestros y quedarse en todas las movilizaciones por la defensa del petróleo en el obelisco, en el hemiciclo Juárez, ¿no? Eso fue un error muy importante. Voy a leer mensajes y vamos a continuar con la pullita en la mesa porque eso hace que se ponga candente y divertido este programa. María Atzimba Suárez, y quiero sus opiniones de esos comentarios, dice: desgraciadamente no existir un proyecto de nación, no hay modelo educativo, ni económico, ni político, ni de salud, etcétera. La diplomacia mexicana la han puesto al servicio de grandes capitales. Te mandan saludo Orlando Zamora. Lenin dice que es tu camarada Orlando. Los fans de Lenin comienzan a surgir en Luciérnagas. No, trae porra. Trae porra y eso no se vale, pero ahorita sale lo suyo, Eduardo. Lenin, decía yo hace un rato, y lo decía de manera malintencionada para abrir el debate, si no puedes, como yo creo que va a pasar, y creo que todos los que nos vemos va a pasar, el fraude del Estado de México se va a consumar, va a ser casi un hecho. Si no puedes defender una victoria en las urnas, en un Estado de México que es importante, pero que no es la República Mexicana, podrás defender el triunfo en el 2018 sin los movimientos sociales, sin la capacidad de movilización, sin las estructuras que se mueven abajo. Y yo aquí voy a poner una reflexión que también quiero que se haga un debate, que es ¿dónde realmente está la oposición?
El maestro Nava dice de manera acertada, el principal partido de la oposición es Morena, por su presencia en las cámaras oficiales, en los congresos locales y federal. Por los índices de votación, por ejemplo, en la Cámara de Senadores casi no tiene presencia. Pero yo creo, y eso es el debate que quiero introducir, que hoy la oposición, lamentablemente, no está en las instituciones, sino que la gran oposición está en las calles. La gran oposición a la reforma educativa no fue en el Parlamento o en el Congreso, sino con los maestros, claro, en sus aulas, impidiendo la evaluación, etcétera. Lamentablemente no fue así con la reforma energética por las condiciones del sindicato petrolero, pero por ejemplo la privatización de la industria energética después del golpe al ESME, pues es un hecho. Claro. Está totalmente incrustada. ¿Dónde está la oposición hoy en día? Yo comparto contigo, creo que la oposición está en las calles con los decenas de movimientos sociales que todos los días exigen sus derechos consagrados en la Constitución. A diferencia de Eduardo, yo veo a Morena como una oposición, voy a ser más claro, más preciso. Morena es la oposición más cómoda al régimen, porque es una oposición que no desafía las instituciones. Cuando son las instituciones, infames por cierto, que prácticamente han legalizado la violación de los derechos humanos, es ridículo respetar y constreñirte a sus condiciones. Y esta es precisamente la gran limitación de la propuesta de centro que hoy aparece en el escenario político. Es una propuesta que no está dispuesta a desafiar. Uh-huh. Y entonces tiene aquí una cuestión de caracterización. O es por su estructura interna, por su lógica interna como fuerza política, o es exclusivamente decisión de la dirigencia nacional de esta fuerza política. Y yo creo que tiene que ver con dos cosas, pero fundamentalmente porque la fuerza de Morena se ha construido a partir de pactos y perdones, y no se ha construido como una fuerza de disidencia política. Es decir, la gran cantidad de la gente que ocupa las estructuras en la fuerza de centro pues son experredistas o expriistas o expanistas, inclusive en unos casos. Uh-huh. Es gente que no está acostumbrada a luchar políticamente, es gente que no viene del movimiento social, es gente que difícilmente puede discutir y debatir en tribuna con las posiciones oficialistas. Uh-huh. Es decir, no es una fuerza de combate. Esa es su gran limitación. Y entonces, cuando nos damos cuenta que el Estado es un Estado canalla, que sistemáticamente reproduce el fraude electoral para mantener su tiranía, y tienes una oposición o una fuerza de centro que aparentemente disputa, pero cuando hay que disputar finalmente te replegas, pues no es una opción verdadera, no es una opción real. Entonces nosotros le apostamos aquí, y creo que es la otra alternativa, a cómo convertimos estos movimientos sociales de disidencia, de combate, de experiencia en las calles, en movimientos sociopolíticos, ya no de disputa sectorial o de disputa gremial, sino de disputa de nación. Y aquí un poco con el comentario que leías, uh-huh, la oligarquía, los empresarios sí tienen su proyecto de nación, sí tienen su proyecto de educación, pero es su proyecto, evidentemente ahí no cabemos nosotros. Lo que tenemos que hacer desde el pueblo, desde los movimientos sociales, desde el movimiento popular, es construir un proyecto de nación y disputarlo. No solamente ya en la calle, sino también, como se presentará seguramente en 2018, como propuesta política en el escenario electoral. Y entonces vas a poner la disputa no solamente contra qué modelo de país queremos construir, que será una afrenta directamente a la élite gobernante, sino también qué tipo de programa estamos defendiendo, que abiertamente te diferenciará de esta oposición, me parece a mí, de terciopelo, que finalmente termina por ahogar el descontento social en decepción, en eso termina, en decepción. Entonces, nosotros creemos que la disidencia está en la calle y que lo que hace falta, y es la tarea, me parece, de todos nosotros, es darle una perspectiva política, de disputa de nación, de disputa de proyecto de país. Última pollita para analizar lo de Tiripetío, que me parece importante que dejemos una posición en la mesa. Última pollita. Tú planteabas en una mesa que recientemente te escuché lo que Lenin critica como estos advenedizos, ¿no?, de los distintos partidos de Morena, y tú lo planteas como un resquebrajamiento del régimen salinista, del bloque de poder salinista. Explícanos eso, cómo lo planteas, cómo lo dices, y porque todavía no lo acabo de captar. Yo creo que es más oportunismo, buscando un salvavidas,
Van a decir que son 2 contra 1. Una búsqueda de construir, no, está la gente No, súper mira, están debatiendo aquí en el chat. Sí, Moctezuma, tú preguntabas a Lenin dónde está mismo. la oposición. Claro. Y lo planteas así en singular. Ajá. La oposición. Claro. La oposición creo que es el 88% de la población mexicana que desaprueba el gobierno de Peña Nieto. Es decir, Peña Nieto está en franca minoría frente a este 88%. Pero el 88% es una masa muy grande y tiene muchas formas de expresión de su descontento social frente a este gobierno. La vía electoral es una de esas expresiones y no es nada despreciable, es una expresión bastante considerable dentro de ese universo de oposición. Pero si pensáramos también que todos los que están en la calle tienen el mismo proyecto, que todos los que están manifestándose en las calles contra el gobierno o contra políticas particulares de este gobierno tienen un proyecto común, también nos estaríamos engañando. O sea, no existe ese proyecto que aglutine al conjunto del movimiento social. Estamos frente a una gran cantidad de expresiones de descontento que no están encontrando una forma de articulación capaz de cambiar de fondo o modificar al gobierno o al régimen político como debe ser, claro, más concretamente. Y lo que me preguntabas, efectivamente creo que todos los grandes movimientos sociales o políticos pues se nutren de muchas fuentes. No hay una sola fuente, lo vimos en 1988, entonces quizás son jóvenes todavía para haberlo analizado, visto de manera solo directa. El documental. Bueno, hay muchos testimonios todavía de gente que participó y bueno, ¿quién puso en un verdadero peligro al gobierno en ese momento de Miguel de la Madrid y la posible sucesión de Carlos Salinas de Gortari? Pues un grupo de expriistas, un grupo de expriistas que encabezó y canalizó, le dio un cauce común al gran descontento social que también en ese momento había, y hay paralelismos con el momento actual en ese sentido. No me fijaría tanto en el origen de quienes están en este tipo de oposiciones, en estas formas particulares de oposición, sino en el hecho que tú mencionas y que lo tratamos en una mesa hace algunas semanas, en el hecho de que Carlos Salinas había consolidado un bloque de poder muy fuerte, muy poderoso, que tiene casi 30 años de vigencia, que incorporó al PAN, incorporó a la iglesia, a las iglesias, particularmente a la Iglesia Católica, creó una nueva burguesía a partir de la privatización de la banca, de la venta de empresas paraestatales, generó un consenso muy amplio, el control de los grandes medios de comunicación, desde luego, y eso es lo que creo que hoy está en crisis. Y el problema es cómo se capitaliza esa crisis. Y creo que a pesar de todo, aunque no comparto plenamente el programa político, vamos a decir así, de Morena, y tampoco sus formas de conducción política, tampoco su dirección tan centralizada, tan personalizada, pero a pesar de eso creo que sí está jugando o está teniendo un papel importante en ese resquebrajamiento de ese bloque de poder que durante 3 décadas ha dominado a México de manera casi incontestada. Y hoy es una forma por la que se va a canalizar el descontento social, no la única, pero que va a tener un papel muy importante, particularmente en la coyuntura electoral de 2018. Vamos a ver hasta dónde llega esta descomposición del bloque salinista. Ya lo estamos viendo con el hecho de que incluso algunos empresarios salinistas, políticos de origen salinista o cercanos a ese grupo, a ese círculo, pues ya están mirando también el abandonar ese barco y ponerse en una posición quizás más pragmática, vamos a decirlo así, efectivamente pragmática, pero de abierta oposición a lo que representa este gobierno. Bien, avancemos. Aquí, Lenin, te voy a plantear la pregunta que hace Cuitlao Crumanes. Si el doctor Nava quiere entrar en cualquier momento a responderla también, es abierto la discusión. ¿Qué se necesita para los movimientos regionales en Michoacán, es específico, trasciendan y ahí se hagan cambios estructurales en políticas y de gobierno? ¿Qué pasa ahí? Bueno, un poco retomando la idea del doctor Nava y para también abordar esta pregunta, yo creo que aquí me acuerdo de una frase, bueno, para frasear a
la novela de Sherlock Holmes, que decía que si quieres encontrar al asesino, sigue el rastro. Exacto. Y me parece que es un poco estrecho creer que lo que hemos padecido los mexicanos en los últimos 30 años se constriñe al bloque salinista. Creo que es la cara visible de lo que podría llamar el Estado profundo mexicano. Y aquí hay que seguir el dinero. ¿Quiénes son los grandes beneficiados de las privatizaciones fraudulentas de las empresas públicas? ¿Quiénes son los grandes beneficiados del rescate bancario como el Fobaproa, que le costó, creo, 120 mil millones de dólares al pueblo mexicano? ¿Quiénes son los grandes beneficiados con la última ola de reformas estructurales que ha impulsado el peñismo? Pues una élite, una oligarquía nacional, criolla nacional, encabezada por, el grupo encabeza Germán Larrea, Emilio Azcárraga, Carlos Slim, entre otros. Pero también una cúpula de empresarios transnacionales, pensemos en la Walmart, en la Ford, en la Chrysler, ¿no?, en Bancomer, Banamex, son los grandes ganadores de este modelo económico y de este régimen. Y ellos, me parece, son astutos, huelen las crisis del régimen y pueden cambiar para pasar esto que es el gato pardo, cambiarlo todo para que permanezca igual. Y eso pasó con el foxismo. El descontento de décadas contra el priismo llevó a que finalmente muchas opciones optaran por Fox para sacar al PRI. Y lo que nos dimos cuenta es que finalmente esta opción no dio resultado porque el programa neoliberal se siguió aplicando durante 12 años y se profundizó con Calderón de manera violenta y militarista. ¿Por qué menciono esto? Porque nos parece que, si bien es cierto que hay una quiebra, ¿no?, en lo que Eduardo llama el bloque salinista, me parece que eso no necesariamente supone una quiebra de este amaciato entre la burguesía criolla y los empresarios extranjeros. Y creo que si lo hubiera, en todo caso, tiene que ver con otros fenómenos más profundos y no por la simpatía que despierta Andrés Manuel. Es decir, creo que ahí me parece que el análisis es más profundo y no podemos ya quedarnos con la consigna de hay que sacar a Peña Nieto, porque esto supone lo que siempre hemos hecho, votar por el menos peor. Y entonces, en la década de los 80, las organizaciones comunistas con gran arraigo popular optaron por ahí fundirse en el PRD, y vemos lo que es ahora el PRD, un error que nos costó 30 años de desarrollo político de la clase trabajadora. En ese sentido, yo creo que hoy es importante plantearnos ya no la lectura tacticista de qué es lo menos peor, sino qué es lo que queremos como ciudadanos, qué es lo que queremos como pueblo, y ahí es donde planteamos que se ocupa un programa abiertamente antineoliberal, abiertamente anticapitalista, que no solamente cambie las caras de quienes administran este país, sino que realmente plantee cambios profundos, y ahí es lo que hay que discutir, ¿no? Porque si no, otra vez vamos con este cambio solamente de la apariencia, pero la esencia queda igual. ¿Qué hacer? Y creo que también Eduardo tocó ese punto. Evidentemente el movimiento social es heterogéneo ideológicamente, muy heterogéneo, desde posiciones ultra radicales hasta posiciones muy de centro, con diferentes matices y diferentes perspectivas, tradiciones, experiencias de lucha, pero esa es la tarea. La tarea nuestra, me parece, es precisamente construir un movimiento social, este movimiento de descontento, un movimiento político, es decir, homogenizar. Lo que llamaría marxista italiano Antonio Gramsci, permitir que la clase trabajadora se autorreconozca como clase para que reconozca sus intereses. Y es un proceso arduo y es un proceso más estratégico, y que no hay atajos para hacer ese proceso. En todos los lugares en donde hemos visto que ha habido cambios profundos, inclusive de tinte democrático, tiene que ver más con la participación política de las masas de trabajadores, de campesinos, en la vida cotidiana, en la vida política, más que en que ellos confíen, digamos, como un acto de fe, su destino en caudillos o en dirigentes. Es decir, el pulso democrático de una sociedad se mide por la participación de la gente en la calle. Y vemos que eso no es a lo que le apuesta la opción de centro hoy. Le apuesta a una posición de fuerzas, de camisa de fuerza, en donde solamente si la estructura dice te movilizas, y si no, pues no. Y eso me parece, ese modelo está agotado. Entonces yo plantearía eso, ¿no? Hoy me parece que tenemos la necesidad histórica de plantearnos quién es el enemigo de verdad, y dos, plantearnos que es importante que los movimientos sociales eleven su nivel político hacia perspectivas estrictamente de disputa de la nación. Pero ese es un proceso que no se va a hacer en automático. Esos son grandes procesos de educación, de politización, de organización de la base, ¿no?
Y creo que cualquier otra acción que te desvíe de esta perspectiva, pues realmente pues no ayuda mucho. Sí, y yo abonaría mi perspectiva, que es, creo que los movimientos sociales tienen que empezar a verse como actores capaces de transformar la realidad, no solo de hacer oposición, no solo de decir no quiero esto, no quiero que me afectes y quiero mantenerme como estoy, y avanzar un proceso de embestida y de propuestas de transformación de la sociedad. La CENTE, lo estuvimos analizando aquí hace 3 emisiones, pues tiene un programa alternativo de educación que muy pocos conocemos, pero hay una propuesta que se conforma con mantenerse en la subalternidad, mantenerse ahí en unas cuantas escuelas, hacer una cuanta oposición a la Secretaría de Educación, negociar con un gobierno como el que estamos viendo que tenemos en Michoacán, de no es suficiente. Y eso no da. No, entonces, ¿qué es lo que como respuesta a lo que está diciendo Cuitláhuac, que me parece muy interesante, es entendámonos como seres capaces, organizados, de transformar la realidad, de embestir al sistema y de decirle, estas son nuestras propuestas y queremos que se apliquen de esta forma. Voy a leer comentarios para ir finalizando esta parte de la charla, del conversatorio, le dicen los venezolanos. Comparto la idea de la enajenación, dice Manuel Netza, de sectores sociales para interesarse y entender las condiciones de los problemas generales que inciden todos. Hay que construir un movimiento que articule ideas y proyectos sociales en todos los sectores. Saludos para el compañero Lenin. Están ganando los saludos, doctor. Nos mandó. Miriam Pineda, ¿qué mensaje le da el panel a la sociedad que no milita? Esto me parece muy importante, que no milita, que no es activista, que no está en los movimientos sociales y que no está inclusive en ningún partido político, dice ella, pero que solo simpatiza con los partidos, con algunas de sus ideas, hacer un nuevo partido. ¿Qué hace esta sociedad que está confundida, que no sabe para dónde caminar? Bueno, yo diría en primer lugar interesarse más por la política, interesarse más por la situación, no dejarse corromper por el propio sistema político y participar en la medida de lo posible en su ámbito más inmediato, laboral, vecinal, etcétera, pero conforme a su propia convicción, no porque le estén pagando, no porque le den una dádiva, algo así, sino pues con un proceso de concientización propio. De una vez, ya que estamos con usted, Eduardo, plantea a Citlali una reflexión larga, pero parece interesante. Cuando te repliegas es porque vuelves atrás para organizarte. En Morena hay un proyecto alternativo de nación que se discuta nacionalmente y en el 2018 se ponga a referéndum. Si continuamos con el modelo neoliberal o damos un giro, es más fácil analizar y criticar la realidad que construirla. El hartazgo está en la calle, sí, pero ningún movimiento está todos los días en la calle tratando de informar a más gente e invitándola a organizarse. Y sigue la argumentación, pero parece que hay algo central aquí, que es la política de lo posible. Es decir, Morena es la política de lo posible, de lo que sí puede cambiar. Y las alternativas de los movimientos sindicatos, pues es la utopía, la crítica, la gran resistencia digna, pero que no plantea lo otro. Y a mí me gustaría romper ese mito, porque me parece que la izquierda posible o el proyecto de nación posible se ha construido durante más de 40 años en un proceso de resistencia, insisto, a los movimientos sociales, con representaciones parlamentarias, con diputados dignos que ha habido en algunos momentos en las cámaras, pero que me gustaría centrarme ahí. Esto que plantea la compañera Citlali Hernández Mora es la izquierda posible o el proyecto posible. ¿Qué piensas? Sí, bueno, pienso que efectivamente Lenin, yo coincido casi todo con Lenin, visto en una perspectiva amplia. Efectivamente, él caracteriza bien quién es la fuente de poder o quiénes detentan el poder económico, etcétera, y también la necesidad, que también comparto, de que se construya un movimiento social y político independiente, que mantenga su autonomía, que se fortalezca por sí mismo frente a estos grandes poderes económicos que nos han dominado por muchísimo tiempo y siempre han dominado, pero ahora lo han hecho de manera más brutal en los últimos 30 años, vamos a decirlo así, borrando los restos de lo que era el Estado benefactor e imponiendo a un modelo totalmente autoritario, en donde no cuenta la propia gente, la clase trabajadora, etcétera, ni los campesinos, nadie, excepto sus propios intereses. El problema no está tanto ahí en ese nivel que yo comparto, sino en qué hacer en lo inmediato. ¿Qué hacer en lo inmediato?
Miren, en México no se nos ha dado la oportunidad de que el movimiento social se libere de ciertas ataduras. Ni las izquierdas más avanzadas, más radicales, las izquierdas socialistas. En otros países esto ha ocurrido en algunas coyunturas. ¿Cuáles son los factores que han frenado también al movimiento social? Yo diría, son tres. Uno, los fraudes electorales, que han sido constantes y que echan atrás al movimiento social, lo obligan a replegarse, porque primero hay que combatir el fraude electoral y ya después veremos qué más podemos hacer. Pero lo primero es evitar este fraude electoral. Segundo, la represión, que es generalizada y la estamos viendo, es el recurso fundamental del grupo que está actualmente en el poder. Y tercero, el control de los grandes medios de comunicación en el país. Si quitáramos estos tres elementos, fraude electoral, represión y control de los medios... Quitamos el Estado. No, bueno, Sí. quitamos este régimen, Estado, este claro. régimen, no el Estado, quitamos este régimen que está vigente. Entonces, solo entonces podríamos saber hasta dónde puede avanzar el movimiento social independiente, hasta dónde puede avanzar el movimiento autónomo, hasta dónde pueden avanzar las izquierdas socialistas más radicales, pero no hemos podido vivir esa experiencia precisamente porque el autoritarismo se va profundizando cada vez más en este régimen desde hace 30 años, por lo menos 30 años, incluso antes, ¿no? Pero desde Tlatelolco para acá, probablemente, la represión ha sido un recurso, si no permanente, sí siempre presente como para amenazar al movimiento social. Esa es la posibilidad que abre el que quizás en 2018 pudiéramos transitar a un gobierno, no un nuevo régimen, un gobierno de centro izquierda que por lo menos limite estos tres factores que frenan el desarrollo del movimiento social y de las izquierdas más consecuentes. Interesante reflexión de Eduardo. Aquí se está moviendo el chat de manera frenética. Ya te manda saludos Alfredo Juárez. Saludos al compañero Eduardo Nava. Nuestro compañero de la Facultad de Economía. Un economista más. Andrés Sánchez, saludines para todos. Erika Salazar, saludos al maestro Lenny, excelentes aportaciones. Miguel Robledo, buenas noches. Si queremos sacar a las transnacionales y empresas monopólicas del país, sigue siendo una opción las cooperativas agrícolas e industriales. ¿Qué opinión les merece la cooperativa, por ejemplo, del Cruz Azul? Ahorita abrimos el debate de las experiencias. Es otro tema, creo. Sí, pero sí. sí hemos O sea, trabajado también en el cooperativismo y sí, en otro programa quizás podríamos... Avanzamos, ahí está, ya puso tema Miguel Robledo para la siguiente, una misión posterior de Luciérnaga. Sherami Sabino, con este último comentario para pasar a la siguiente parte del debate. Creo que lo central para los momentos venideros es táctico o estratégico con respecto a qué medidas se tomarán más allá de lo electoral, sin descuidarlo, claro, pero deberíamos condensar y construir para sacar a la oligarquía. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, las tareas venideras? Opiniones breves y nos vamos a la siguiente discusión, un video breve y abrimos lo de la violencia del Estado. Lenin, ¿cuáles serán las tareas venideras? Yo coincido, por supuesto, necesitamos generar la opción de lo posible, de que esa patente no la tiene un ser humano, una persona, un movimiento o un partido. No es un debate si Morena sí o no, o si es pertinente o no. Lo que es urgente es un cambio de país, sí, y tenemos que hacer lo posible desde los movimientos sociales, decimos nosotros, desde las organizaciones, sindicatos, y no permanecer constantemente en la oposición, resistir, que es parte de lo que Morena ha llevado a los movimientos sociales los últimos 12 años. Resistir a un fraude del 2006, resistir al fraude del 2012, y no ha habido posibilidad de contrastar en 12 años, que se dice poco, propuestas realmente posibles. Es decir, sí, no hay posibilidad en las cámaras de hacerlas pasar. No. Pasaron todas las reformas en 12 años, y entonces ese es el gran debate. En general, no hay izquierda posible. Es decir, no hay izquierda con la posibilidad de imponerse en un nuevo marco constitucional, un nuevo constituyente. Lenny, tareas venideras. Pues yo creo que lo primero es que los movimientos sociales tienen que plantearse este debate. ¿Qué país queremos? Dos, plantearse la posibilidad de construirlo, y creo que la alternativa que plantea el Estelén es muy viable, y algunos apostaremos por esa vía. Y tres, y creo que eso es muy importante, plantearse que esta disputa electoral de 2018 es una visión táctica, pero que precisamente la visión estratégica se plantea en la transformación radical del país, pero que solamente puedes
plantearte esa disputa si logras mantener tu independencia como movimiento y propuesta política. Y eso es precisamente lo que no vemos en el caso de Morena. O sea, Morena no pide la unidad, pide la subordinación. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, no es opción, ¿no? Entonces creo que esas son como las 3 tareas, ¿no? 1, plantearse un proyecto de país. 2, creerse que puedes disputar políticamente. Y 3, plantearte la independencia política ante otras propuestas que me parece terminan por claudicar y renunciar y llevarte entre las patas ante su posición y sus negociaciones o sus lecturas. Tareas venideras. Breve, ¿no? Bueno, fortalecer al movimiento social independiente, creo que esa es una tarea no venidera, sino actual y permanente. Es decir, yo creo que sería un terrible error poner en juego la independencia, la autonomía de los grandes movimientos sociales en una coyuntura electoral, pero eso no quiere decir que no tengan un papel en esa coyuntura. Creo que, bueno, ya nos cambiaste el tema porque veníamos a hablar del espionaje. Veníamos a hablar del espionaje y cómo esto se mueve de la coyuntura 2018 hasta la crisis del régimen. Claro, ¿no? Todo esto. Tiene que ver, desde luego. Pero creo que la construcción de estas fuerzas sociales que puedan participar en una coyuntura electoral, pero sin comprometer su autonomía, su independencia, es lo fundamental. Formar grandes frentes con objetivos concretos, pueden ser de corto, mediano o largo plazo, pero que unifiquen en esta coyuntura a las organizaciones, a las grandes, a los sindicatos, en fin, varios tipos de expresiones sociales. Es muy importante, pero sin comprometer su independencia, que creo que no necesariamente tiene que ocurrir. Claro. Ahí. Yo creo que la sección 22 de la CENTE, por ejemplo, no va a ser nunca una incondicional de Morena, por ejemplo. Es una aliada, ¿verdad? Y en la medida que conserva su propia fuerza, va a tener un papel, y creo que esa situación de alianza o subordinación dependerá del propio movimiento social y no exclusivamente de un partido. Bien. Esta semana, para los que quizás no lo saben, hubo un acto represivo durísimo el día de ayer en Tiripetío, Michoacán. Vamos a ver un breve video que explica lo que sucedió para quien no lo haya visto y regresamos a analizarlo brevemente. Recuerden, si están escuchando esto, son la Resistencia. Ya están haciendo mucho vandalismo estos estudiantes, yo lo quiero dejar con todas sus letras claro, son unos vándalos, son unos vándalos, son unos vándalos. Ni modo que digan que también son balas de goma, malditos. Vean, pero se ve cómo disparan. ¡Ey! ¡Ábranse, ábranse! ¡Alguien de volada! ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¡Un muchacho del pueblo! ¡Vete a la comunidad! Decíamos, este video explica brevemente más o menos lo que sucedió ayer, una situación lamentable, gravísimo. Anoche inclusive salíamos a hacer una emisión especial de Luciérnagas, una emisión donde tratábamos de analizar la violencia descarnada que ya desató la renuncia o el cese del director de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad de Michoacán y de un subalterno, al parecer los dos encargados del operativo del día de ayer, y que discutíamos antes de iniciar este programa que ni siquiera lo del Antepaco trajo esas consecuencias. Saben que hay videos que han estado demostrando la participación, la detonación de armas en el operativo del día de ayer. Y queremos pues con esto discutir brevemente lo sucedido en Tiripetío como parte de la violencia del Estado mexicano y que ya hacíamos el resumen de todos los hechos que se han venido acumulando en los últimos meses. Lenin, ¿qué pasó en Tiripetío ayer? ¿Cómo lo explicas? Y
¿Y qué ha venido detonando esto desde los distintos espacios de frentistas, como el Frente contra la Represión, que hay aquí en Michoacán, y algunos otros espacios organizativos? Creo que es en esencia tiene que ver con una guerra declarada contra el normalismo. Hay una intención explícita, clara, de cerrar las normales de este país, particularmente las normales rurales por su tradición, sus convicciones, su perfil, y que no es una invención de Silvano. Digo, él fue cómplice porque aprobó la reforma educativa en 2013, hay que recordar eso, y otras más, pero que asumió el compromiso de echar a andar la reforma educativa y con ello acabar con el normalismo. Asumió ese compromiso cuando pacta precisamente su candidatura con el priismo. Silvano estuvo fuertemente apoyado por el gobierno priista para ganar la gobernatura de este estado, y me parece que está intentando cumplir ese papel. Es decir, es un intento de abiertamente tronar la convocatoria de nuevo ingreso. Sabían que hay una baja demanda por toda la campaña de criminalización, de acoso, hostigamientos, represión, y pretenden acabar con el normalismo por inanición, porque saben finalmente que la gente que está ahí, los estudiantes, son estudiantes dignos, que aspiran a tener un trabajo digno, derechos sociales. Entonces creo que la represión se inscribe, insisto en esto, y para que quede claro, en un intento de acabar con el normalismo en el Estado, y que bueno, lo que vimos ayer fue no tengo palabras, fue algo aterrador, fue muy violento, se usaron armas de fuego, entraron directamente a golpear a los estudiantes a la normal, a eso iban, perdón por la palabra, pero iban a chingar, pues iban a golpear a los estudiantes, a dar un castigo al leccionador, y esto no es nuevo. Hay una guerra contra el normalismo desde hace mucho tiempo, pero particularmente creo que el peso político o el costo político que tiene hoy el gobierno del Estado, que le hace que por lo menos 2 funcionarios de segundo nivel sean despedidos, es porque está todavía muy fresco el tema de Ayotzinapa. O sea, aún me parece hay mucho indignación porque el tema de Ayotzinapa no se resuelve. La gente, la opinión pública, marca estos hechos de violencia en este contexto, y hay una respuesta, me parece, de solidaridad importante en el Estado. Entonces, a diferencia del caso, por ejemplo, de Arantepacua, que incluso es otro tipo de operativo, ¿no? Más velado. En Arantepacua tomaron las señales de celular, intentaron a todas luces esconder la evidencia. Acá me parece es abierto, no es para que la gente lo vea, para dar un mensaje al leccionador, y creo que finalmente la respuesta del movimiento social ayer fue importante, ¿no? De algunos medios de comunicación independientes que no tienen el compromiso con el gobierno de hacer la denuncia. Y es atroz que el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, diga que no sabe cuál es la causa y el origen de la herida que tiene en el hospital a un estudiante normalista. Es una burla, ¿no? Y no solamente deben de despedir a estos 2 funcionarios, también tendría que renunciar Juan Bernardo Corona y Carlos Gómez Arreta, que son los autores intelectuales y materiales de las acciones represivas y que financian o promueven estas campañas de odio y desprecio al normalismo. Otras veces hemos tenido como que reportes más al momento, nos van diciendo, los normalistas tienen cerrada la vía del tren, los normalistas han quemado 3 camionetas a este momento, los normalistas le robaron una muñeca a la niña y la dejaron llorando. O sea, hay como un reporte más al momento de lo que está sucediendo. Ahora solamente nos sorprenden ya con el operativo, y nos dicen que hicieron una serie de actos delictivos que nadie se enteró. Bueno, la responsabilidad del gobierno no empezó el día de ayer con la represión. En realidad viene de más atrás, y creo que el análisis que hace Lenin es muy preciso. Se trata de una estrategia de fondo para aniquilar a las normales rurales en primera instancia y quizás más adelante al resto de las normales. ¿Qué se ha hecho a este respecto? Bueno, se les ha reprimido, y en este caso concreto es la falta del pago del subsidio, la falta del pago de las becas por parte de la Secretaría de Educación, que tiene una responsabilidad con estos estudiantes normalistas, es lo que ocasiona el conflicto. Es decir, finalmente quien tiene los hilos en la mano sigue siendo el gobierno, y al recortar o al retirar el subsidio, como se dice popularmente, subirles la canasta a los normalistas, se les obliga a movilizarse, se les obliga a salir otra vez a la calle, a bloquear las vías del tren, las formas de expresión que ellos tienen de manera natural y que han ensayado en diversas ocasiones.
pero la causa de los hechos de ayer no está en la movilización de los estudiantes, sino en la política que se les aplicó a los estudiantes para obligarlos a salir a la movilización. Y después justificar, mediante toda una campaña de medios, la propia represión. Ya tiene años también esta campaña contra el normalismo, que siempre es el mismo esquema: te agredo, respondes, y entonces al responder tú te lanzo todos los medios en contra, y además pues la gente espontáneamente dice que ya me cerraron la calle otra vez, ya bloquean las avenidas, ya están otra vez movilizándose, etcétera, lo cual termina con hechos como los de ayer. Una represión justificada. Quien debió salir a dar la cara no debió ser el señor Juan Bernardo Corona, que además no aceptó ninguna pregunta. Leyó un comunicado muy breve que no aclaraba nada, sino quien debió salir fue el secretario de Educación, para explicar a la población en general por qué este conflicto con las normales. Pero no lo va a hacer, porque él es el principal responsable, junto con el gobernador, de haber retenido el subsidio a la normal de Tiripetío. Claro. Alguna vez nosotros, en el movimiento que participamos de la Loma, nos reunimos con el director de Gobernación, y él nos dijo muy claro: ¿ustedes quieren que les resuelvan? Cierren alguna calle para ver su fuerza, para ver qué tienen, con qué pedir lo que quieren que les cancelen esa carretera. Esa es la forma de gobernar. Esa es la lógica. Es la lógica. Le dicen a los normalistas: ¿quiere que te pague tu beca? En lugar de decir, pues mete tu trámite y como dice la ley, en plazo de 10 días tendrás depositado tu beca, que sería lo lógico. Como decir, a ver, Eduardo, en la universidad, pues no te vamos a pagar esta quincena. Ahí para la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Y entonces, pues ve a la marcha. O para la universidad. O para la universidad. Y entonces ahora, ahí van los granaderos porque paraste la universidad, porque sí te debemos 3 quincenas, pero ¿por qué paras la universidad? Pues es una lógica muy perversa. En la que las instituciones gubernamentales meten a los distintos participantes de su propio estado, porque los maestros son funcionarios públicos, finalmente son parte, hacen funcionar las escuelas públicas, hacen funcionar la Secretaría de Educación, una política educativa, y les dices, yo conozco casos de maestros eventuales que tienen 3 años sin cobrar y siguen dando clases. Yo quisiera ver que el secretario de Educación durara 1 mes sin cobrar. Entonces, 3 meses. 3 meses sin cobrar me parece vergonzoso. Pero ese es el fondo de esto, es una lógica perversa, delincuencial, tratar de llevar al extremo provocadora a los movimientos sociales para justificar una y otra vez la represión. Y lamentablemente, pues los movimientos sociales pues tienen que salir a buscar solucionar el conflicto. Hoy mismo el secretario general de gobierno, Adrián López, ya hizo una declaración a este respecto y dijo, pues bajó la matrícula para las normales, bajó la demanda para inscribirse a las normales. Pues es probable que terminemos cerrando a las normales, ¿no? O sea, ya están justificando anticipadamente esto que ellos mismos, con la represión, con la violencia, con obligar a la gente a movilizarse, ellos lo están generando, y ahora esto sirve como justificación para el golpe definitivo, el cierre de las escuelas normales. Sí, vamos a cerrar esta emisión. Yo ayer lo decía en la emisión especial de Luciérnagas y me gustaría repetirlo. Dicen que ya no hay plazas automáticas para normalistas, pero antier reconocía Silvano en un discurso en el fin de cursos de policías que todos los policías graduados de la escuela de policía, por cierto, avalada por la Universidad Michoacana, sus estudios de grado, sin examen de admisión. Sin examen de admisión, tiene plaza automática. Así es. Es decir, todos los egresados de esa institución educativa avalada por la Michoacana tienen plaza automática, pero dice Silvano que en Michoacán ya no hay plazas automáticas. Es falso. Es falso, efectivamente, porque tiene razón un argumento como el otro. Es decir, claro que necesitas policías graduados de academias y que tengan automáticamente su plaza, pero necesitas maestros graduados de normales y que tengan automáticamente su plaza, porque no vas a contratar a un ingeniero que no tiene ninguna herramienta pedagógica, que se enfrente con 40 niños en grupo, sin saberlo, pero que aprueba un examen de competencias. Ese es el verdadero truco. Claro que se pueden las plazas automáticas, pero han venido negándola. Lenin, mensaje final de lo sucedido ayer y las perspectivas de lo que viene en el caso de las normales oficiales del Estado. Creo que la idea básica es que debemos defender las normales porque se ocupan normales. Hay un documento de la OCDE, que difícilmente podemos decir que es un organismo de izquierda, que se llama Panorama Educativo.
En ese documento, la OCDE viene documentando en los últimos 5 o 6 años que el promedio por estudiante del país miembro a la OCDE en el nivel primaria es de 16 y en secundaria de 15. Ese mismo documento establece que el promedio de estudiante por profesor en México en secundaria es de 31 y en primaria de 30. Es decir, tendríamos que duplicar la cantidad de profesores para tener los promedios de la OCDE, que finalmente son los parámetros que, entre comillas decimos, guiaron la reforma educativa. Y cuando tú te planteas este discurso falso, mentiroso, que no se ocupan profesores, que las normales ya no son necesarias, pues realmente estás mintiendo, y lo que estás escondiendo detrás es precisamente un ataque contra la educación pública. No les interesa, no solamente educar a profesores, no les interesa educar a la población. Es decir, es un ataque contra la escuela pública, pero nos sorprende, y yo insisto en esto, Silvano fue de los firmantes de la reforma educativa en 2013, junto con muchos otros perredistas, y ahora él ha asumido su compromiso, porque quiere congratularse con el priismo para que sea, y lo digo así me parece de manera también clara, un posible aspirante del PRI a la presidencia en 2018. Creo que está de lacayo abiertamente con el priismo para intentar aspirar a la silla presidencial, y está mostrando músculo con este cinismo, con esta barbaridad, con este terror que aplica al normalismo, con campañas mediáticas de criminalización, represión, encarcelamientos. Y bueno, y solamente esperar y desear que el estudiante Gael Solorio Cruz, que es este estudiante que recibió un disparo en la cabeza, pues se mejore, porque otra cosa que han hecho es han mentido. Han dicho que ya el estudiante, que el compañero ya no está en peligro, cuando hay videos de cómo está en terapia intensiva, pero los medios abiertamente han mostrado imágenes que no corresponden a la realidad. Entonces esperamos que el compañero Gael se ponga bien, esperamos que recupere todas sus facultades físicas, intelectuales, esperamos verlo también en el movimiento social pronto, y bueno, finalmente me parece que es importante responsabilizar no solamente a Juan Bernardo Corona o a Carlos Gómez Arrieta de lo que sucedió ayer en Tiripetío, sino también directamente a Silvano Aureoles, porque él es el responsable, ¿no? Y digamos en este caso el jefe de los cuerpos policíacos del Estado. Entonces me parece que hoy la defensa del normalismo es la defensa de la educación pública y debemos asumirlo como un compromiso social. Bien, gracias Lenin por haber venido esta noche. Gracias. Eduardo. Pues es una alerta que esta acción represiva da al movimiento social en su conjunto, particularmente al sector educativo, pero no solo al sector educativo, en cuanto a que, como lo decíamos hace un rato, la represión es siempre un recurso al alcance del Estado, un recurso al alcance del gobierno. Cada vez tenemos que ser más cautos en cuanto a nuestras formas de movilización, en cuanto a nuestras formas de expresión política, y siempre estaremos expuestos de una u otra forma a estas acciones represivas del Estado que, como digo, se han generalizado, y tal pareciera que los gobiernos, el gobierno federal, el gobierno estatal o los gobiernos estatales han aprendido a manejar también estas situaciones de tal manera que ubican a las víctimas como victimarios, que colocan a los movimientos sociales reivindicativos como si fueran los enemigos de la sociedad. Es el problema. O sea, una parte importante de la sociedad, hay sectores que responden automáticamente a estos estímulos, va a parecer que estoy hablando de Perro de Pablo o algo así, pero a estos estímulos que lanzan los medios de comunicación, ¿verdad? Pero que se reproducen también en las redes, que se reproducen en las opiniones en la calle de la gente, de sentir que el enemigo no es quien oprime, no es quien explota, sino quien simplemente se está expresando políticamente y que en alguna medida me está afectando. Entonces, creo que necesitamos revertir esa situación con una campaña de información o con una contracampaña a todo esto que vaya a las causas de las movilizaciones y no se quede nada más en las expresiones superficiales. Claro, gracias Eduardo por inaugurarte de Luciérnaga. Esperamos vuelvas pronto a hablarnos del tema de la universidad, que también viene durísimo contra ustedes, la embestida silvanista.
A todos los que nos estuvieron siguiendo esta noche en Luciérnagas, gracias por aguantarnos, por escucharnos, por compartir sus comentarios en el chat de esta 11ª emisión de Luciérnagas. La próxima semana volvemos con otros compañeros y compañeras analizando la realidad y tratando de brindar propuestas, porque el objetivo de Luciérnagas es visibilizar a esta nueva mayoría, visibilizar a los movimientos sociales, visibilizar que no estamos en la oposición permanente, sino que estamos buscando construir un nuevo país, un país que nos reconozca a todos y a todas, que nos reconozca nuestros derechos y que nos reconozca la posibilidad de salir adelante y de transformar nuestra realidad. El momento está aquí, la discusión está acá. Citlali Hernández Mora, interesante programa, no lo conocía, saludos, bienvenida, ya eres de la Resistencia, esta es tu casa, aquí te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche, si el internet no lo permite. Gracias a todos los que nos dijeron, los que nos escucharon, los que nos comentaron sobre todo, hasta la victoria siempre, saludos, Tiri Vive, Orlando Zamora, gracias, saludos a los normalistas, son nuestro orgullo, son grandes compañeros y compañeras que han defendido con su vida, muchos de ellos, la educación pública de este país. Gracias a todos y a todos los que nos escucharon. Recuerden, si están viendo esto, son la Resistencia, no están solas. Hasta la próxima. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio. Si estás viendo esto, eres la Resistencia. No estás sola. C'est pas celle qui fait pavé. Demande à Fab la vie claque comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage cravée depuis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite quand des adultes te volent ton enfance